Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar el vídeo 4 en el cual vamos a hablar sobre los artesanos y los gremios en la Edad Media. En este tema estamos viendo la ciudad medieval y la fabricación de objetos fue muy importante en esta etapa, ya que fue un elemento clave para mejorar la riqueza y para que el comercio en estos lugares, en estas ciudades, se desarrollara cada vez más, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué es esto de los gremios. A partir del siglo XIII se produce un gran desarrollo en la artesanía. Y esto está unido a este proceso que estábamos mencionando, al crecimiento de la población, que ya vimos en vídeos anteriores, debido a las mejoras en la agricultura, a las mejoras en la situación y, por lo tanto, la creación de estas ciudades, ¿vale? Cada vez que había más población, había más necesidad de tener ciertos objetos, estamos hablando de elementos, de vestidos, de herramientas, etcétera. Cada vez que había más población, había más demanda, más necesidad de esta clase de objetos. Por lo tanto, el número de artesanos creció y se desarrolló a partir del siglo XIII. Los artesanos del mismo oficio lo que solían hacer en este momento, debido a ese crecimiento, fue asociarse, ¿vale? Juntarse en un gremio. ¿Qué era un gremio? Un gremio es una asociación de artesanos que trabajan en el mismo oficio, es decir, todos los artesanos que trabajan, que producen, por ejemplo, zapatos o vestidos, etcétera, que se asocian y por lo tanto que se ayudan entre sí, ¿vale? Y además era muy curioso porque esta asociación, este gremio, solía evitar la competencia entre ellos. De tal manera que, por ejemplo, otro artesano, es decir, una persona que vendía, que fabricaba zapatos y después los vendía, no podía venderlos a un precio más barato que el otro artesano que también hacía zapatos, porque eso sería como una competencia, ¿vale? Es decir, a la hora de formar parte de estos gremios, digamos que te comprometías de alguna manera a evitar vender esos productos a un precio inferior y por tanto, de alguna manera se suele decir como robar clientes a un compañero que formaba parte del gremio. Cada gremio solía elaborar una serie de estatutos, unos documentos con una serie de leyes, normas y obligaciones que debían jurar para poder formar parte de este gremio, ¿vale? Entonces todos los miembros tenían que llevar a cabo una especie de juramento en el momento en el cual entraban a ese gremio. Bien, estos gremios normalmente solían controlar todo el proceso de la producción. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues simplemente eh, estos gremios, por ejemplo, el gremio de zapateros, controlaba todo el proceso desde la llegada de las materias primas necesarias para crear un zapato todo, digamos que todos los elementos, todo lo necesario para fabricar el zapato estaba en manos de ese gremio, ¿de acuerdo? El gremio también tenía que vigilar el número de trabajadores, es decir, un taller no podía tener más trabajadores que otro taller. Y de esa manera lo que solían hacer es que el número de zapatos, el número de productos finales, fuese en todos los talleres el mismo. Además, también este gremio solía vigilar, tener muy en cuenta la calidad de los productos. Todos los productos en ese gremio tenían que tener una misma calidad, ¿vale? Un rigor a la hora de finalizarse ese producto y tenían que cumplir con esas normas de calidad. Además, en este gremio se establecían los precios finales del producto. Con esto lo que conseguían era evitar esa competencia que os decía anteriormente. De manera que un taller no podía vender los zapatos más baratos que otro taller. ¿De acuerdo? Además, en ciertos casos, estos gremios solían ocuparse de la asistencia de todos los miembros, de todos los asociados y de sus familias. Es decir, una vez que formabas parte de ese gremio, tú tenías que pagar unas cuotas, tenías que pagar de manera, no sé, anual seguramente o trimestral, unas cuotas, una cantidad de dinero, con el objetivo de, bueno, pues tener una serie de capital, de dinero suficiente para poder, por ejemplo, atender a los enfermos. Si un miembro de ese gremio se ponía enfermo, eh, el pago de esas cuotas, el dinero que habían pagado,
servía para atender a esos enfermos, para pagar a algún médico o algún servicio específico para poder atender a esas personas que lo necesitaban. Si en el caso de que un miembro, una persona, un maestro, un jefe de un taller caía enfermo o incluso fallecía, normalmente el pago de esas cuotas que había realizado ese maestro servía para mantener a las viudas y a sus hijos, es decir, a los huérfanos. Y en algunos casos estos gremios llegaron a acumular tanto dinero que llegarían, por ejemplo, también a crear algunos hospitales. ¿Vale? En primer lugar, si no tenía mucho dinero, pues intentaban pagar a algún médico, pero con el tiempo estas cuotas, el hecho de poder acumular tanto dinero, dio la posibilidad en algunos casos de la creación de algunos hospitales en algunas ciudades. ¿De acuerdo? La importancia de los gremios fue tal que en algunas ciudades ha permanecido el nombre de algunos oficios en algunas calles. Como es el caso, bueno, por ejemplo, aquí os he puesto una especie de ejemplo en el cual podemos ver pues, calles, como podéis ver, estos gremios estaban organizados normalmente en barrios, es decir, todos los cuchilleros, todos los zapateros se solían ubicar en una misma zona de la ciudad. Y finalmente, los nombres de la ciudad, lo que se suele llamar la toponimia, mantiene el nombre del oficio principal al cual se dedicaba ese gremio. ¿Vale? Y es por tanto que en muchas ciudades de origen medieval suelen mantener nombres de algunos oficios, como es el caso, por ejemplo, de calle Cuchilleros, calle Plateros, calle Bordadores, calle Curtidores, calle de las Hilanderas, de los Zapateros, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver cómo se llevaba a cabo esa actividad, cómo se llevaba a cabo ese trabajo artesanal. Bueno, los artesanos se dedicaban a varias actividades, como ya hemos visto. Habían diferentes oficios. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Los tejedores, zapateros, orfebres, carpinteros, panaderos, tintoreros, es decir, oficios que se llevaban a cabo y que muchas veces tenían en común que la elaboración de los productos se llevaba a cabo a mano o con unas herramientas muy, muy sencillas, muy rudimentarias, ¿vale? Normalmente este trabajo se realizaba en pequeños talleres en los cuales estaba situado también la casa del propietario. Es decir, en la planta baja vamos a ver cómo está el taller, pero también en la planta superior vamos a ver pues el dormitorio, la cocina, porque en esta zona también vivía el dueño del taller, ¿de acuerdo? Como os decía, la parte baja siempre solía dedicarse al taller, como tenéis en este dibujo de la derecha, y luego también había un pequeño espacio en el cual servía como tienda para vender sus productos a la gente que transitaba la calle, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues una última planta en la cual pues solía haber pues una especie de desván, una despensa en la cual se guardaban los alimentos. Ya sabéis que las condiciones higiénicas y las posibilidades tecnológicas en esta época no eran las que hoy en día tenemos. Por lo tanto, la conservación de la comida muchas veces se realizaba almacenando esa comida, esos alimentos, en zonas elevadas, colgadas del techo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, bueno, pues utilizaban una serie de maquinarias muy rudimentarias, muchas de ellas movidas a mano, como por ejemplo este telar que vemos aquí, o un uso que servía para hacer hilo, ¿vale? Y en la parte inferior tenían ese taller, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente, los oficios artesanales. En este apartado vamos a ver qué categorías había que tener para regentar un taller, para tener en propiedad un taller. Bueno, los tres rangos por los cuales había que pasar eran los siguientes. Los artesanos tenían que seguir una carrera profesional. Y en primer lugar, tú normalmente lo que solías hacer era entrar siendo muy joven a un taller con el objetivo de aprender el oficio. Es decir, tú firmabas un contrato con el artesano, con el jefe del taller, y a cambio de aprender el oficio. Sin embargo, tú no ibas a percibir ningún tipo de salario. Lo único que se te iba a dar era el mantenimiento, la comida y el cobijo muchas veces necesario para poder vivir en ese taller y aprender el oficio. Con el tiempo, con el tiempo y tras mucha práctica te podías convertir en oficial. Y una vez que llegabas a ese rango, a ese cargo de oficial, eh, ya obtenías un salario por su labor. Y muchas veces estos oficiales solían realizar ya actividades más
especializadas. Por ejemplo, si estamos hablando de un sastre, pues ya hablaríamos de que ya tiene que realizar cosas más delicadas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues hacer lo del cuello, hacer las mangas, que a lo mejor pues, serían un poquito más complicadas, ¿vale? Se les daba cierta libertad a la hora de crear esa prenda, pero y además obtenían un salario por su labor. Finalmente, el cargo, el rango más alto dentro de esta carrera profesional era el maestro. Eh, Se alcanzaba el grado de maestro cuando un oficial básicamente conseguía establecerse por su cuenta, ¿vale? Se pasaba normalmente de oficial a maestro. Pero cuando tenías esa capacidad económica, tenías el dinero suficiente para poder establecerte por tu cuenta, además tenías que viajar por diferentes ciudades, tenías que ver muchos talleres, aprender diferentes técnicas en diferentes ciudades y finalmente cuando tuvieses esa experiencia, volver a tu ciudad y realizar una prueba ante una especie de jueces, una especie bueno, los maestros del gremio. Tenías que realizar una prueba en la cual tenías que confeccionar una pieza de calidad. Es decir, una pieza, una especie de un examen práctico en el cual demostrabas al resto de los maestros cómo eran tus habilidades a la hora de crear, pues por ejemplo, si estamos hablando de un sastre, pues por ejemplo, una pieza de calidad podría ser perfectamente un abrigo. ¿Vale? Este abrigo era revisado por los maestros del gremio y cuando les daban el visto bueno, pues te convertías en maestro. Cuando te convertías en maestro, tú tenías el derecho a ser el dueño de un taller. Ya hemos visto cómo era un taller, ¿vale? Esto era un taller en el cual tú ya podías crear objetos, venderlos, vivir en ellos, ¿de acuerdo? Tú ya tenías una cierta independencia económica y podías llevar a cabo esta actividad. Entonces tú te convertías en dueño del taller, en el dueño también de las herramientas necesarias para crear ese objeto, de las materias primas necesarias también para crear ese objeto, es decir, si en el caso de que fueses una persona que se dedicaba a crear telas, en este caso pues eras dueño también de la lana que te llevaba, del pintado que se tenía que hacer para darle color a esas telas, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando eras maestro obtenías los beneficios del negocio. Pero en el caso de que también hubiesen pérdidas, hubiese una mala época en la cual las ventas no fueran bien, tenías que asumir las pérdidas, ¿de acuerdo? Bien, para resumir, en este apartado, en este vídeo, hemos visto básicamente qué era un gremio. Hemos dicho que es una asociación de artesanos, en este caso, que, bueno, pues suelen agrupar en torno a un mismo oficio, todos los zapateros, todos los carpinteros, ¿vale? Normalmente esta asociación, este gremio, suele imponer unas normas. Para formar parte de este gremio se tiene que jurar una serie de obligaciones y, bueno, estas normas, por ejemplo, entre las principales estaba la calidad del producto. Ya hemos hablado de que tenía que tener, el producto final tenía que tener unas normas de calidad, unos acabados específicos. También esa asociación, entre esas normas estaba el establecimiento de unos precios para que no hubiese ningún tipo de competencia entre ellos y el precio final fuese igual en los diferentes talleres. Y también una serie de normas respecto al trabajo, el número de trabajadores, por ejemplo, y todo el proceso de producción. Eh, este trabajo ya hemos dicho que se realizaba en unos edificios, ¿vale? Que se solían llamar casa-taller, ¿vale? Estaban formados por una vivienda, era el lugar donde residía el maestro, el dueño del taller. También estaba el taller propiamente dicho y la tienda. En el taller, pues normalmente trabajaban esos tres cargos que hemos visto que son muy importantes en el taller, en este caso, ¿vale? El aprendiz, que es una persona que no percibe sueldo, que entra siendo muy joven para aprender el oficio. Los oficiales, que ya tienen cierta independencia y ya reciben un sueldo por su trabajo. Y finalmente el maestro, que es el cargo más alto, porque ya es dueño de un taller y tiene tiene la propiedad de todas las herramientas, obtiene los beneficios y en caso de las pérdidas tiene que asumir las pérdidas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.